Hermanos, ya capítulo 48 de Ezequiel, y la verdad estoy impresionado porque Dios me trajo desde el capítulo 21 hasta el 48. Pensé que no iba a llegar hasta este capítulo, gracias a Dios he cumplido hasta aquí, y todavía me faltan algunos capítulos de Daniel que lo haré con mucho gusto. Así que comenzamos ya con el capítulo 48 de Ezequiel, y dice, voy a leer el 1 al 8 y daré algún comentario. Ojalá, espero que lo escuches. También es un capítulo muy hermoso, lleno de promesa, lleno de bendición, lleno de esperanza. Dice el versículo 1, estos son los nombres de las tribus desde el extremo norte, por la vía de Etlón, viniendo a Hamat, Hazar Enán. En los confines de Damasco, al norte hacia Hamat, tendrá Dan una parte desde el lado oriental hasta el occidental. Luego dice el versículo 2, junto a la frontera de Dan, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrá Aser una parte. Junto al límite de Aser, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Neftalí otra. Junto al límite de Neftalí, desde el lado de oriente hasta el lado del mar, Manasés otra. Junto al límite de Manasés, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Efraín otra. Junto al límite de Efraín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Rubén otra. Junto al límite de Rubén, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Judá otra. Junto al límite de Judá, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, estará la porción que reservaréis de 28,000 cañas de anchura y de longitud como cualquiera de las otras partes, esto es, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, y el santuario estará en medio de ella. Hasta aquí, versículo del 1 al 8, y espero que podamos ir leyendo en casa con calma, sacar las mejores aplicaciones, reubicar geográficamente donde las tribus van a ser reordenadas, reubicadas nuevamente. Las ordenanzas para la repartición de la tierra, vemos la manera en que Jehová acomoda geográficamente a las tribus. En la primera lista veremos las primeras 7 tribus del verso del 1 al 8, de manera como lo presenta. La lectura parece que comenzará del norte al sur. El primero que encontramos es la tribu de Dan, y que Dios no solo menciona su ubicación geográfica, sino que también sus colindancias de cada una de las tribus. El segundo que menciona en el capítulo es la tribu de Aser. El tercero mencionado es la tribu de Neftalí. El cuarto lugar se nos menciona la tribu de Manasés. Recordemos que Manasés es hijo de José. El quinto lugar se encuentra el otro hijo de José, llamado Efraín. En el sexto lugar, la tribu de Rubén, y en el séptimo lugar, la tribu de Judá. Si leemos el versículo 9, la porción que recibiréis para Jehová tendráis la longitud de 25,000 cañas y 10,000 de ancho. Ya el versículo 8 comenzó con decirnos que al final de los límites de la tribu de Judá iba a haber una porción que se iba a apartar para el uso exclusivo, santo y sagrado de Jehová, que él mismo se lo está proveyendo. La porción comenzaría después del límite de Judá. Ya en otro capítulo di las medidas en metro, pero aproximadamente esta porción tiene 12,5 kilómetros de longitud por 10 kilómetros de ancho aproximadamente. Además, el versículo 10 nos dice y nos recuerda para qué es el uso exclusivo de esta porción. Dice el versículo 10, la porción santa que permanecerá a los sacerdotes será de 25,000 cañas al norte y de 10,000 de anchura al occidente y de 10,000 de ancho al oriente y de 25,000 de longitud al sur, y el santuario de Jehová estará en medio de ella. Esta porción, dice el versículo 10, que permanecerá a los sacerdotes. El versículo 11, los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas. Estos sacerdotes que nos mencionan en el versículo 10 son los hijos de Sadoc o los descendientes de Sadoc. Como nota a destacar, los sacerdotes que guardaron su fidelidad. Una pregunta, hermanos, que consideremos: ¿somos nosotros este tipo de sacerdotes? ¿Mostramos fidelidad en lo que hacemos? Estos sacerdotes descendientes de Sadoc, cuando el pueblo se corrompió, se depravó, yéndose tras otros dioses, yéndose tras las inmoralidades, se mantuvieron firmes a Dios. El verso 11 dice: los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas. 3 veces se nos menciona ahí la palabra errar, erraron, del verbo errar,
Y esta palabra es fuerte porque esta palabra se traduce como extraviar, como desviarse, como descarriar y también como ser engañado. Estos sacerdotes miraron que los de su nación se descarriaron, pero además de eso fueron testigos que aún los levitas, aquellos que tenían que instruir al pueblo, también se desviaron o erraron o se extraviaron. Hermanos, no pongamos la mirada en los líderes espirituales, aunque deberían muchas veces ser ejemplos, también muchas veces fallan, erran. Hebreos 12:2 nos exhorta y nos anima, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, estamos pasando por un periodo donde miles de falsos maestros se infiltran en las iglesias, donde no se les enseña la Biblia y terminan por hacerlos errar. Pongamos los ojos en Jesús. Hoy las iglesias no están enseñando a leer la Biblia. Más bien te traen temas superficiales, temas que agradan al oído del oyente, temas que pueden hacernos errar del verdadero evangelio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía que habían falsos maestros, falsos predicadores que se visten como trajes de luz, pero por dentro son lobos rapaces, que no son más que servidores de Satanás. Y tenemos que tener mucho cuidado porque estos son los que hacen errar al pueblo. Dice el versículo 12: ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada junto al límite de los levitas. El Señor honrará a estos fieles servidores. Ellos estarán en la porción santa. Qué bendición tan apremiante les espera a aquellos que permanecen fiel a Dios. Salmos 37, el versículo 29 y el versículo 31. El primero dice: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Y el versículo 31 dice: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Si te das cuenta la conexión que hay entre estos dos pasajes, es de que los justos, aquellos que guardan su palabra en su corazón, las palabras y la ley de Jehová, dice que heredarán la tierra y vivirán para siempre, y que sus pies no resbalarán. Gracias a Dios porque el Señor siempre se ha guardado un pequeño remanente para así también dar testimonio de las grandezas y las bondades de este Dios. Hermanos, no hay nada que hagamos sin que no tenga consecuencias. Mira que dice Apocalipsis 20:10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad a Dios trae la consecuencia de recibir corona de vida. Versículo 13: y la de los levitas al lado de los límites de la de los sacerdotes será de 25,000 cañas de longitud y de 10,000 de anchura, toda la longitud de 25,000 y la anchura de 10,000. También los servidores, los ayudantes de los sacerdotes, vivirán en esta ciudad. Versículo 14: no venderán nada de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. De esta porción de tierra no se puede ni vender, ni cambiar, ni traspasar, no se podrá hacer ningún negocio con ella. Hermanos, hay algo que se consagró o se apartó para el uso de Dios. No se puede negociar. Y entre esas cosas estamos nosotros. Hemos sido apartados, hemos sido santificados, consagrados para hacer posesión del Espíritu Santo de Dios. Versículo 15: y las 5,000 cañas de anchura que quedan de las 25,000 serán profanas para la ciudad, para habitación y para ejido, y la ciudad estará en medio. El versículo 15: estas medidas de terreno son asignados fuera del terreno consagrado a Dios, y esto de profano será un terreno común para uso público. Aquí se ubicará una ciudad, casas, campos. Versículo 16: estas serán sus medidas: al lado del norte 4,500 cañas, al lado del sur 4,500, al lado del oriente 4,500 y al lado del occidente 4,500. El 17: y el ejido de la ciudad será el norte de 250 cañas, al sur de 250, al oriente de 250 y de 250 al occidente. Las siguientes medidas se relacionan a la ciudad, que estará en medio de las medidas. Del verso 15: también el campo tiene medidas. Habrá también una pequeña porción de tierra santa, servirán para cultivo a los que sirven en la ciudad. Leamos el 18 y el 19. Y los que quedare de longitud delante de la porción santa, 10,000 cañas y 10,000 al occidente, que será lo que quedará a la porción santa,
será para sembrar para los que sirven la ciudad, y los que sirvan a la ciudad serán de todas las tribus de Israel. Leamos el 20. Toda la porción reservada de 25,000 cañas por 25,000 en cuadro reservaréis como porción para el santuario y para la posesión de la ciudad. Nos recuerda nuevamente, hermanos, que toda esta porción es para el santuario y para la ciudad. Versículo 21. Y del príncipe será lo que quedare a uno y otro lado de la porción santa y de la posesión de la ciudad, esto es delante de los 25,000 cañas de la porción, hasta el límite oriental, y el occidente delante de los 25,000, hasta el límite occidental delante de las partes. Dichas serán del príncipe, porción santa será, y el santuario de la casa estará en medio de ella. Versículo 22. De este modo, la parte del príncipe será la comprendida de la porción de los levitas y la porción de la ciudad entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. Hago un espacio aquí para hacer un comentario del versículo 20 y 21. Ya dije que el versículo 20 nos recuerda la porción que Dios se ha apartado para sí mismo, pero el versículo 21, ya en Ezequiel 45, versículos 7 y 8, nos había mencionado que el príncipe tendría su porción, y una vez más nos vuelve a recordar que será porción santa, ya que la parte del príncipe quedará dentro de la porción que Jehová apartó para él. El versículo 22 dice: de este modo, la parte del príncipe será comprendida desde la porción de los levitas y la porción de la ciudad entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. La propiedad del príncipe quedará en medio de los levitas o de los sacerdotes y entre Judá y Benjamín. Una nota interesante sobre estas dos tribus: son las únicas tribus que obedecieron el pacto davídico. Sus reyes, entre unos buenos y malos, siguieron siendo gobernados por los descendientes de David. Y precisamente comienza el límite del terreno del príncipe, donde termina el límite de Judá y termina hasta donde comienza los límites de Benjamín. Versículo 23. En cuanto a las demás tribus, desde el lado oriente hasta el lado del mar, tendrá Benjamín una porción. Comienza a hacer el deslinde del lado sur. Ahora ya vimos 7 tribus al lado norte y ahora las 12 tribus se van a completar con las siguientes 5 que vienen a continuación. Así que por un lado, de norte a sur, vemos ahora de sur en adelante, vemos a Benjamín abrir con esta repartición. Benjamín es el que estará ahí, y sigue el versículo 24. Junto al límite de Benjamín, desde la tribu del oriente hasta el lado del mar, Simeón. Junto al límite de Simeón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Isaacar. Junto al límite de Isaacar, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Zabulón. Junto a Zabulón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Gad. Aquí se completan, hermanos, las otras 5 tribus para completar las 12 tribus que iban a recibir tierra ya ordenadas por Dios y geográficamente ya divididas, cómo iban a quedar estas ubicaciones. Leamos el versículo 28, 29. Junto al límite de Gad, al lado meridional al sur, será el límite desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, y desde Cades y el arroyo hasta el mar grande. Esta es la tierra que repartiréis por suerte en heredad a las tribus de Israel, y estas son tus porciones, ha dicho Jehová el Señor. Ahora el Señor está afirmando ahí cómo se van a repartir. Esta es la orden que dará, y a partir del 30 en adelante vamos a mirar, ya esta ciudad va a recibir hasta otro nombre. Y leemos del 30 en adelante, y dice así, voy a leer hasta el 35 corrido, y después me haré un solo comentario de estos 5 versículos. Y estas son las salidas de la ciudad al lado del norte, 4,500 cañas por medida. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel, 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, la puerta de Judá, la puerta de Leví. Al lado oriental, 4,500 cañas y 3 puertas, la puerta de José, la puerta de Benjamín y la puerta de Dan. Al lado del sur, 4,500 cañas por medida y 3 puertas, la de Simeón, la de Isaacar y la de Zabulón. Y al lado occidental, 4,500 cañas y 3 puertas, la puerta de Gad, la puerta de Aser y la puerta de Neftalí. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Interesante como el Señor ya
ha designado la ciudad y designa puertas, 12 puertas para esta ciudad. Y vemos ahora los nombres de las puertas que lleva esta ciudad. Si te diste cuenta, no se nos mencionó ni a Manasés ni a Efraín, pero sí se nos incluyó aquí a José y a Leví. Así que las 12 puertas llevan los nombres de los hijos directos de Jacob. También Dios dará un nuevo nombre a esta ciudad. Anteriormente se le conocía como Jerusalén. Desde el capítulo 40 al 48 no leímos más el nombre de Jerusalén. Dios va a traer una nueva ciudad para una nueva nación en una nueva era. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que cuando Jesús venga en gloria por su pueblo, Él nos llevará a una nueva ciudad, a una nueva tierra, a cielos nuevos. Ahora Dios nos revela el nombre de esta ciudad, Jehová Sama, que también quiere decir Jehová está allí o Jehová allí. Hermanos, nos espera un lugar eterno donde Dios mismo estará allí. Apocalipsis 23, y oí una voz, una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, qué gran día nos espera cuando Dios nos lleve a ese lugar donde Él estará presente por toda la eternidad. Eso ha sido el versículo 48. Dios te bendiga. Espero que comentes, que hagas más provechoso este pequeño estudio que he traído. Y me da gusto, hermanos, que a lo largo de estos capítulos me hayas estado acompañando, animándome, orando por mí, dándome palabras también para que yo pudiera aprender de ustedes también. Gracias a todos los que han participado a lo largo de este mes. Aún me faltan algunos capítulos de Daniel, pero gracias, y para mí ha sido una bendición estar leyendo y aprendiendo juntamente con ustedes. Bendiciones.